Estamos ya con el mostrador en la clave. Está con nosotros Iván Weissman y Mirko Macari en este día después. Buenas noches. El día después de mañana. El día después de mañana, así es. Parecía domingo. Sí, había tráfico, no había gente en la calle. Tío. La gente se va a levantar tarde y de mala forma a trabajar, dices tú. Sí, sobre todo si tiene una pega que no les gusta. Como yo creo que debe ser más o menos un 60% de la masa laboral no está trabajando más, quizás no trabaja exactamente donde quiere trabajar. No, yo siempre me siento afortunado que yo trabajo en mi hobby. Pero claro, si no te gusta la pega, y a mí me costó levantar, imagínate. No había ni micro, era raro. Fíjate que hay veces que los resultados deportivos generan impactos políticos en el estado de ánimo de la población, ¿eh? Y eso ha pasado en montones de otras partes y ha pasado también al revés, para lo bien o para lo mal. Yo me acuerdo cuando Argentina va después de una clasificatoria horrorosa, pero horrorosa, al Mundial del 86, donde estaba prácticamente eliminada y a última instancia con el equipo destruido, peleado unos con otros, con Maradona que no hablaba con nadie. Clasifican para México 86 y en México 86 después del partido que le ganan a Inglaterra, un país que había tenido la pelea de las Malvinas con Inglaterra un año antes, 2 años antes, pero fue como si le metieran una inyección de vitamina a la vena. Y hay otras veces en que te pasa lo contrario, como yo creo que debe estar pasando en Chile hoy, cuando tú tienes unos jugadores que son potentísimos, que tienes logros extraordinarios y de pronto tienes una seguidilla de partidos desastrosos y un no remontar, y te encuentras en la situación de tener que jugar con el mejor, probablemente uno de los 2 mejores equipos del mundo en estos momentos, y bueno, no se te da el cálculo de acuerdo a los otros partidos y estás fuera de Rusia. Pero mira, el fútbol es un elemento de psicología social y por lo tanto tiene un componente político no menor. O sea, en Chile, el momento en que Sebastián Piñera empieza a caer en la encuesta de manera irremontable, claro, después de su pic con el tema de los mineros, es por el tema del fútbol, y es porque él apostó muy tempranamente a construir la popularidad o los puntos de popularidad que le faltaban para ser presidente a partir de una serie de operaciones de ingeniería política muy audaces, como fueron la compra de Colo-Colo. Él calculó cuando Sebastián Piñera pierde la elección en el 2005 a manos de Michelle Bachelet, él no puso un solo peso para la campaña de segunda vuelta, porque los números eran categóricos de que no tenía ninguna opción. Y terminada esa elección, lo primero que hace en febrero de ese verano, ¿no? Del 2006, es que compra Colo-Colo. Empieza a hacer todo la entrada para comprar Colo-Colo, tiene que explicar esto de que es de Católica. Y ahí le copió mal. Porque él entendía que, claro, que las encuestas mostraban que él tenía mucha resistencia en sectores populares, y que ahí tenía que lograr votación, y esa fue su apuesta inicial. Y mira cómo termina, pues. Buena parte del factor que lo derrumba tiene que ver con su mala relación con el entrenador, con Bielsa, pues. Además que una cosa... y porque él trató de operar, ¿no? Básicamente contra Mike Nichols, por este hecho que tenía, a partir de su gran mano derecha en este tema, que fue Gabriel Ruiz Tagle, ¿no? Socio en la compra de Colo-Colo, después, ¿cómo se llama?, de su ministro de deporte, no es ministro, no, era subsecretario de deporte, etcétera, y fue su primer gran acto fallido, ¿no? El de Piñera, ¿no? El tema a nivel de construcción de imágenes, de popularidad. Mira, los 10 años más menos de este auge histórico de la selección chilena, se puede decir, y estoy exagerando un poco, pero se puede medir como un paralelo del periodo en que llegó a su pic la visión de este Chile, el modelo de este Chile post-dictadura, de éxito económico, de hacer las cosas ordenadas, etcétera, y se reflejó con una federación que también era producto de un consenso, de otra forma, hacer
de manejar el fútbol, una selección que jugó diferente con una generación dorada de jugadores. Y uno podría decir que la derrota, la eliminación ayer, viene a reflejar un poco también el fin de un ciclo. Sin duda, sin duda. No, pues lo refleja. Y si tú lo miras, tú que jugaste deporte a nivel competitivo, Fernando, no es menor el rol que tiene, sobre todo en la sociedad actual, no solo en Chile, en general, el rol convocatorio que tiene el deporte, el fútbol en particular, en nuestro país y en los países donde el fútbol domina ampliamente. Pero el deporte, en un mundo que cada vez uno está más de nicho, la gente se concentra más en lo suyo, es más nuclear, hay pocas cosas que convocan. O sea, la televisión abierta todavía, cuando tiene rating masivo, es en grandes eventos deportivos que convocan a una nación que es transversal, a través de cultura social, de clase, económica, y lamentablemente lo otro que nos convoca, y también convoca en la televisión abierta, que lo veo como un ejemplo, es también las grandes crisis o los grandes desastres naturales. El resto uno vive su vida en su nicho, o sea, a ti con tu familia, con tus amigos, si a ti te gusta elevar volantines, hay un canal de volantines, radio de volantines, podcast de volantines, newsletter de volantines, si a ti te gusta andar a caballo con caballos criados en el noreste de Chile, entonces hay todo un nicho, pero hay cosas que convocan, que emocionan y que son los grandes eventos deportivos, en este caso en Chile es el fútbol. Sí, claro. Yo me acuerdo que en otra época... Y Murdoch, el gran magnate de los medios, que es australiano pero pasaporte americano, cuando él entró, porque él se hizo su fortuna y su imperio en Australia, y después se fue a Inglaterra, donde empezó a comprar medios, su gran apuesta, y lo vio mucho antes que todos, si me acuerdo yo una vez en una entrevista, él pagó lo que en ese tiempo una fortuna por la Premiership. Una fortuna, si costaba 10, pagó 50. Y él dijo lo único que convoca, la música en vivo y el campeonato de fútbol inglés. Claro, eso. Son factores unificadores. En el caso chileno, muestra una gran crisis de construcción de tejido social, de elementos de colectivos comunitarios, ¿no? Que se expresa en la desconfianza, ¿no? Como uno de los países con más altos indicadores de desconfianza. También hay estudios, no recuerdo cuáles, pero lo he leído de el elemento identitario es la roja, la selección chilena. Por eso lo que pasa ayer desde el punto de vista de psicología social no es menor, sí, que va a generar un clima. No tanto en el primer gobierno en el primer año de gobierno de Bachelet el 2, el segundo, porque fue la Copa América acá, como el segundo, que fue la Copa América. Esos inviernos que fueron muy duros para el gobierno tuvieron su bálsamo, justamente con las 2 copas que consiguió esta selección, porque la llevaron a su pico. Ahora, como conclusión, interesante analizar el tema del proceso de la selección, para un análisis un poco más profundo, como justamente sus momentos peak, su caída, los errores que se han cometido, porque no es capaz la dirigencia de sostener un ciclo virtuoso, porque futbolísticamente el equipo tenía capacidad, a mi juicio, de rendir sin lugar a dudas, llegar a su pick en Rusia, bien trabajado, ¿no? El punto es que fue mal trabajado, como se hizo a la chilena. Yo creo que el punto de inflexión es sin duda la salida de Sampaoli y la llegada de Pizzi. Para tirarlo en lenguaje resumen, oye, ¿para cuánto nos alcanza? ¿Para este gallo? Ya, pues traigamos a este. Pero es que quizás no es mejor, bueno, pero ahí vemos, pues, a la chilena. No es ¿a quién necesitamos para que esta selección no solo no decaiga? Porque esa es la pregunta mediocre, es la pregunta del subdesarrollo exitoso. ¿A quién necesitamos para que esta selección llegue a su pick? Y la pregunta después es, ¿cuánta plata necesitamos para eso? Y la otra es, ¿cómo conseguimos esa plata? Y tú cachai que esas preguntas, no sé si, oye, no hay plata acá, se la chorearon todas. Ya, pues traigamos a este que está dispuesto. Sí, ahora, ojo que todas estas cosas se analizan de una manera a raíz del resultado que ya se conoce, y se ve de una manera totalmente distinta cuando no conoces el resultado, está solamente en el proceso. Pero yo creo que la decadencia del juego de Chile viene siendo algo consistente. Eso tú lo puedes analizar. Lo que dice Mirko de la resultado de un partido, ¿no? La federación sin plata, un entrenador que está bien, cuando lo buscaron, era obvio que no era el mejor que había en el mundo para ir a la selección. Nunca ha sido el mejor. Pero tú que de la Católica, claro, pero nadie por saber. Pizzi era un gallo que había entrenado en equipos grandes, todo el mundo dice que podía manejar un camarín, que es lo más difícil de esta selección.
No, si uno ve la guerra de ego es fuerte. Es evidente la ausencia de liderazgo de él. Entonces no, se podría haber dicho de que si se clasificaban a pesar del proceso, no por el proceso. Exactamente. Sí, bueno, en todo caso, esto es una ola de entusiasmo penca, de desmotivación en el país sin duda. Y por lo tanto todo se puede analizar hoy día y las próximas 24 horas o 48 horas de acuerdo a cómo nos fue en Brasil y la imposibilidad de ir a Rusia. Vamos a ver un montón de cosas que van a salir en función de justamente justo hablando de Brasil, lo que hablamos antes, ¿usted cree que justo la crítica de que se la han hecho en particular la Bio, pero ayer también en redes, de que la presidenta haya decidido a última hora ir, gastar la plata que involucra para ir al partido? Que es demasiado político. No, a mí lo único que me parece bastardo, para serte franco, lo que me parece bajo, es que se le recuerde el costo del avión de la presidenta, que fue una petición de los jugadores por lo demás, que fue el costo del avión de la presidenta para ir a ver a Brasil, se recuerde después de la derrota y no antes. En el momento en que se anuncia que la presidenta... Ayer en redes, por el tipo serio, no estoy hablando de las redes, gente más gente que uno conoce más o menos que... Redes, ninguno de nosotros es serio. No, claro, pero no estoy hablando con una persona, Juan Pérez, en Apoquindo, que dijo, oye, señor, no debería irse. Más o menos, voces conocidos, opinólogos, se le criticaba que era como quería subir en el rating. Sí, pero se estaban todas la madrina de la selección. Estaban todas las posibilidades abiertas, Iván. Estaba la posibilidad de que ella, a la petición explícita de los jugadores, le dijera no, gracias, porque eso me cuesta mucha plata para el país y no se necesita. Si es que perdía Chile en esa circunstancia, créeme que la crítica sería hoy día, oye, no fue capaz de ir a acompañar a la selección en la cuestióncita. Por lo tanto, yo creo que la única explicación lógica es que se va a sacar en cara el costo de llevar a la presidenta a Brasil. Eso se tiene que decir en el momento en que se sabe que va a viajar a Brasil, porque ahí se sabe exactamente los costos de todo lo demás, y no se espera a ver si es que ganamos y nos quedamos callados o si perdemos y le damos con todo. Eso me parece maricón. Yo lo encuentro una pequeñez, porque la presidenta, toda la no coherencia que ha tenido en el relato sobre la reforma, lo tardío que ha sido, sí la tenía en el relato sobre su rol con la selección. Ha sido impecable en eso. La madrina de la selección, ha ido a todos los partidos, tiene una buena relación con los jugadores. En el Mundial de Sudáfrica se dice que tiene una relación con Bielsa. Bueno, también, pues sí. No, era la pareja soñada. Claro. Eso en el imaginario cuando todavía la gente la amaba. A nivel de locura irredenta. Y el otro día te acordé, ¿quién contaba la anécdota de que Piñera cuando fue a ver a la selección que se iba a Sudáfrica, ¿no? Leyendo el libro de Mike Nichols. Le quería tirar un penal a Bravo. Sí, y que salió en el libro de Mike Nichols. Y Mike Nichols ya se había dado cuenta y le hacía señas a la señora de Piñera para que, hasta que la Cecilia se dio cuenta y le dice, ya no te van a dejar tirar el penal, porque no me acuerdo una frase como, vámonos. Sí. Bueno, en todo caso, balde de agua fría en materia de Rusia. No vamos a estar en Rusia. Ahora, mal de muchos consuelos de tontos, ¿verdad? Pero, oye, hay bastantes otros que no van a estar en Rusia. No va a estar Holanda en Rusia. No, ayer alguien decía, yo acordaba la época. A ver, yo lo dije en otro programa que hago en la radio. O sea, si vamos a ir a jugar hacia Rusia, ¿para qué vamos a ir? O sea, no, por supuesto. Si no eres capaz de... Veníamos jugando, sosteniendo una caída en el juego de Chile, que era lo que nos impresionaba. Por supuesto. Porque lo que nos gustaba de esta selección chilena no era el resultado. Independiente del resultado, todos los partidos los jugaba con una filosofía, con una disposición. Un protagonismo. Había calidad, claro. Con esa actitud diferente cuando tú pierdes 3 de los 4 últimos... Cuando tú pierdes 3 de los 4 últimos partidos y 2 con ellos, con equipos perfectamente ganables como Paraguay y Bolivia, en realidad había un problema bastante anterior, y yo creo que desgraciadamente lo que va a marcar el compás de las investigaciones periodísticas en el ámbito deportivo en los próximos días va a ser qué tan aguda es la situación que refleja el Instagram de la señora de yo quiero hacer una pregunta, Claudio Fernando, Bravo, porque yo no sé nada de deporte, pero capturo por la información que consumo superficialmente que el mundo del fútbol es un mundo muy decadente, y que en general que lleguen personas como Harold Mike Nichols a dirigir la NFP es una excepción. Existe la posibilidad de que eso se profesionalice, que llegue un personaje, ese perfil que es con quien comienza todo, quien es el visionario, quien hace una apuesta, quien...
Lo que pasa es que puede haber un Rodrigo Jordán, puede haber un supergerente, alguien así. Es que el dinero, o el buen dinero, cambió porque en Europa el fútbol tenía y todavía lo tiene comparado con otros deportes, pero una vez que entró la plata de verdad, y cuando, por ejemplo, cuando Murdoch está pagando fortunas. Los jeques árabes que compran equipos. No, pero los derechos de la tele y que viven del rating, ellos son los que le dicen a los directores, a los presidentes del club, le dicen, oye, esta cuestión no funciona. A ver, para irnos un poquito más, ¿por qué entra el VAR? Y yo me gané una gran apuesta hace 10 años. El VAR, la repetición de los goles, yo le dije a un amigo mío argentino, le dije, ¿vas a ver que ahora que Estados Unidos se puso de verdad popular el fútbol? Y no es el más popular, pero está peleando el tercer, cuarto lugar y hay plata de verdad, es inviable que cualquier cadena de televisión pague por los derechos del Mundial o de la Champions League europeo si no haya VAR. El americano está acostumbrado de que tiene que ver si es gol o no es gol, hay una cultura que no, entonces sí, es inviable, no van a pagarlo. No, lo mismo porque es el ciclismo de la droga, porque la plata empieza a decir, yo soy sponsor, yo no quiero que cada 2 semanas mi nombre salga mezclado con la droga. En el Tour de France bajó 3-4 años seguidos en una forma notable la plata que ganaban los ganadores. Ahora empezó a limpiar. Entonces la plata manda. Cuando la plata sea más fuerte que la cultura, que afortunado lamentablemente se va a ordenar solo el fútbol, ¿no? Sí, no, es difícil, pero en el caso de lo que tú planteas, en el caso chileno, han habido personas que han intentado hacer las cosas, y yo creo que en gran medida aquí hay todavía una falta de profesionalización en un montón de áreas. Por ejemplo, desde hace ya algún número de años se ordenó un poco más lo que era, por ejemplo, el libro de los representantes de los jugadores. Hubo una época en que esto era pero un chiste. Que montones de papás eran representantes de los jugadores, amigos, una cantidad de prestamistas, una cantidad de cosas bastante... Todavía los factoring manejan el fútbol. Claro, exactamente. Durante mucho tiempo los factoring manejaron el fútbol. Hoy día la cosa está mucho más profesionalizada. Lo que sí hay en el fútbol chileno es lo que podríamos llamar los dos mundos absolutamente bipolares del fútbol chileno. Tienes jugadores que están en la élite de la élite mundial ganándote lo que gana un equipo completo en un año, ellos te lo ganan en un mes. Tienes esa cantidad de jugadores con jugadores que no tienen la misma calidad, que no tienen las mismas opciones, y por lo tanto es un riesgo en el cruce de egos, en el cruce de posiciones, en quién es el que predomina, porque esta es la búsqueda de los machos alfa. Esta es una cosa que también tiene sus situaciones. Es un poco lo que revela de alguna manera el Instagram de la señora de Claudio Bravo. Es decir, cuando ella dice de que aquí habían personas que estaban tan borrachos que no jugaron, cosa que nunca se informó. Que no se podían entrenar. Que no podían entrenar. Por lo tanto, cosa que no se informó, más aún se dijo lo contrario. Si es que eso es cierto, hay una situación que está de alguna manera invisibilizada, que el periodismo deportivo probablemente intentó abarcarlo, pero o no pudo llegar a la información o no quiso, porque no queríamos afectar el desenlace de lo que se venía. Pero es muy jodido cuando tú tienes personas que miden la importancia de lo que son en función de cuánto ganan. Y yo creo que eso es una situación compleja en el caso del fútbol. Pero no es, yo creo, un problema de que no sea posible, de que no haya alguien idóneo que llegue a ser presidente de un entrenador de verdad. Tiene que haber un proceso. Claro, tú tienes que tener un respaldo político, un liderazgo en la NFP que claramente no es Arturo Salá. O sea, evidente. Yo fíjate que encuentro, independiente de sus cualidades morales, evidente que el señor expresa mucho más el ethos del fútbol chileno de siempre que algunos no, y por eso te pongo nombres de fuera del fútbol. O sea, el nombre de Mike Nichols era brutalmente bueno, no sé, un Sergio Vital, gallos que son súper gerentes, que tú sabes que lo que han hecho una parte de habilidad política, pero saben gerentear una cuestión con complejidad. Bueno, eso es lo que hace Máximo Pacheco. Eso es lo que hace Estados Unidos con
lo que ellos llaman el jefe, el CEO de cada uno de los deportes. Claro. Pero que ahí también la situación estructural de cada uno de los equipos es distinto. Los equipos son franquicias que se compran por medios de propiedad privada de personas o ricachones o en plata, y esas personas escogen a un comisionado del deporte. Que por ahí ni siquiera, o sea, yo el deporte conozco más, obviamente el juego profesional. En el rugby, por ejemplo, en la liga inglesa, el que es el CEO dividieron la parte profesional del amateur bajo la federación. Sí, son dos deportes. La federación de rugby dijo a los profesionales y pone un tipo que ni siquiera jugó rugby. El tipo es un gerente general con expertise en deporte, pero él maneja la parte profesional de la liga. Está hablando de la Union League. Estoy hablando de la selección inglesa. Pero estaba hablando de cuál de los dos. No, de Rugby Union, el rugby que jugamos el Rugby Union, claro, que hoy día es totalmente profesional. Mira, yo jugué en una época en que uno pagaba a Pochola Silva, capitán de los Pumas de Argentina, uno de los mejores, de los 5 mejores y 6 mejores equipos del mundo. Pochola Silva sale un día, para que tú veas, en un aviso con la camiseta de los Pumas. Y con la plata que la daba para... y a él le pagaban viáticos, él no tenía plata. Y sale en un aviso comercial con la camiseta de los Pumas para una tienda, no sé cuántito. Lo echaron a Pochola Silva de la selección argentina. Después se profesionaliza el rugby en prácticamente todos los equipos grandes del país, y tú tienes hoy día en todas partes, Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, Australia, gallos que se dedican. En Argentina hoy día también. Sobre todo para la selección, no para los clubes. Los clubes todavía es totalmente amateur, los gallos viven de un segundo trabajo. Pero existe otra liga que se llama la Rugby League y la Union. Y la Rugby Union es profesional de siempre. Es como la Liga es la profesional de siempre, la Union es la nuestra. Perdón, tienes razón. La Rugby Union es la amateur y la Rugby League es la profesional de siempre. Y son profesionales todas las cuestioncitas ahí. Y eso funciona exclusivamente con la lógica que nosotros vemos en el fútbol de acá o en los deportes que son profesionales. Pero en el caso de, como dice Iván, en el caso de el rugby a nivel mundial, no solo lo hicieron no solamente en Inglaterra, lo hicieron también en Argentina, lo hicieron también en Australia. Los tipos buscan a una persona que sea un gallo que tenga la capacidad básicamente de gerenciar, de administrar llámalo así, una empresa con 14 o 15 divisiones, que son cada una de las franquicias de los equipos donde juegan. Eso no es el caso de Chile. Pero yo voy a escuchar, no sé, cerrando un poco. O sea, no, la respuesta no. Hasta que la plata sea tan grande que las mismas cadenas de televisión que pagan los derechos, como el dicho, el que le paga al DJ elige la música, van a empezar a decir, oye, aquí este es un producto, ¿no? Pero escuchando uno de los tantos comentaristas argentinos que gozaban de que Chile no fuera mundial, el menos odioso, pero decían, a ver, dice, acostúmbrense porque ustedes, yo verdad, de chico nosotros sufríamos, Chile pasó cuántos mundiales sin ir, acostúmbrense, esto es su realidad, acostúmbrense, tuve una generación de oro, acostúmbrense que probablemente mundial sí, mundial no, 2 mundiales van, 3 no van, dice, no, porque era muy raro, dijo. Pero dice, era muy raro, le decía, ¿no? Igual de raro que los 3 retailers más grandes de América Latina sean chilenos, se visten mal, no tienen gusto y tienen los 3 retailers más grandes de América Latina. Decía. Se hacen las cosas bien, pero no acostúmbrense a ser mediocres en algo. Lo hacía con envidia y amor. No existe cuchillos guardados más atesorados a la hora de sacarlos que los cuchillos del fútbol. Claro. 2 finales ganadas Argentina, créeme que ayer estábamos para que nos metieran cuchillos por todos lados. Así es. Porque nosotros también se las dimos con todo en esas 2 finales. Bueno, pero lo que tú haces lo recibes también. Es parte del folclore. En todo caso va a ser interesante ver cómo se sigue, porque Arturo Vidal, Alexis Sánchez, yo creo todavía tienen perfectamente, pero requieren una estructura que los sostenga. Yo escucho la musiquita que vamos al padre, quiero contar de las anécdotas del folclore del fútbol, ¿no? Del folclore del deporte. Como bueno, algunos saben en la radio, bueno, yo viví mucho tiempo en Inglaterra. El mejor así burla
existe cuando juega Inglaterra-Alemania, fútbol, o cualquier deporte, pero fútbol particularmente por la historia de las guerras. Y los hinchas ingleses siempre le cantan una canción, no la voy a contar porque canto mal, pero la parte más importante es 2 guerras mundiales y un mundial, ¿no? A los alemanes, ¿no? Le hemos ganado 2 guerras mundiales y un mundial. Pero créeme que los alemanes te pueden contestar con bastante. Obviamente, pero bueno, esa es la pero es verdad. Ya, hacemos un alto y volvemos con el mostrador en la clave. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. Son las 8:58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. Comité de Ética define hoy las acciones a seguir en caso asesorías de Alejandro Guiller. Crece la incertidumbre en España. Puigdemont declara la independencia de Cataluña, pero llama al diálogo con Madrid. Y se dijo acá en Diario Clave, las condenas no se cumplen. No hay tratamiento de rehabilitación frente al consumo de alcohol en Chile. Lo dijo Gonzalo Fuenzalida, diputado de RN, tras presentar proyecto para sancionar consumo en la vía pública. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Existen personas que han vivido separadas de algún familiar que nunca han podido encontrar. La ausencia les deja muchas preguntas y encontrarlos es la respuesta que necesitan. Soy Carmen Gloria Arroyo. Soy Andrés Alemparte. Y juntos iniciaremos una gran búsqueda de familiares que han estado ausentes toda una vida. Se busca Asuntos de Familia. Estreno próximo lunes a las 22:30 horas en Chilevisión. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Estamos ya con una musiquita más ad hoc para lo que es nuestra cotidiana conversación aquí en el Mostrador en la Clave con Mirko Macari, pues con el Iván especial Weissman. deporte. Claro, el especial deportivo. El especial deportivo ya pasó. Hoy día de lo único que se va a hablar va a ser de eso en todo caso. Oye, hablemos de frustraciones internacionales. Ayer estaba todo dado para la declaración de independencia de Cataluña y finalmente Puigdemont sale con una declaración donde básicamente dice que se declara la independencia de Cataluña, pero se suspende durante un mes para intentar buscar negociaciones. Eso desde el punto de vista del poder, a ti que te gusta hablar del poder, te tengo que recomendar un libro a propósito. A propósito del poder, Mirko, es algo que disminuye la posición que tenía Puigdemont tan potente después del referéndum, o es una, qué sé yo, un bypass táctico donde eventualmente puede salir una mejor opción por otro lado. ¿Cómo lo ves tú? O sea, creo que desde el punto de vista de la posición de él, el plebiscito resultó una suerte de irrupción de 10 kilómetros tras las líneas enemigas. Fue por mucho más de las expectativas de donde se podía llegar. El revuelo mediático, la atención de todos los ojos del mundo. Y ahora, inteligentemente,
de manera táctica recula, eso hace un político, toma la temperatura del agua en la piscina y ve que no está para el piquero completo, tiene que sumergirse, llegar a la orilla, salir, esperar, porque esto es un proceso largo. Muy probablemente cómo termine esto, cuándo termine y cómo termine, no va a ser ni con Rajoy ni con Puigdemont. Son procesos históricos complejos, yo creo que Puigdemont lo entiende muy bien. Rajoy es quien no lo ha entendido bien, es quien ha reducido la variable política de negociación, de muñeca, de complejidad, y se ha escudado como todo mal conservador, porque hay buenos conservadores y muy buenos, como todo mal conservador en la variable jurídico legalista y en imponer el peso relativo que tiene hoy día el Estado español y toda su estructura, pero esta telenovela está en desarrollo. A los medios, claro, nos frustra porque pero en general los medios vivimos de la noticia del día o la semana, entonces tenemos poca capacidad de mirar la complejidad de esto. Yo creo que noticia en desarrollo y bien, porque él leyó, hizo lo que tenía que hacer, declaró, pero inmediatamente suspende. Entonces deja un espacio abierto. Hay que ver cómo se mueven las piezas del otro lado. Hace poco habló Rajoy reafirmando su línea de nada. Dura, la línea dura. Después de que el otro gallo pestañó, tenéis que reafirmar, claro, la línea dura. Pero ya Ramón ganó. O sea, él ya sumó más fuerza. Ya los independentistas en Cataluña son más después del plebiscito que antes. Pero no son todos. Y tiene que hacer un proceso de construcción interna a su sector. Tiene que llevar agua a su molino. Yo creo que, fíjate que la tiene bastante dura Puigdemont a partir de lo que pasó ayer. Hoy día han colocado otro tema arriba de la mesa. Ellos han empezado a vender lo que se denomina la vía eslovena. Porque recuerdan que Eslovenia el año 90 hizo un referéndum y que ese referéndum el 90% dijo que se tenía que independizar. Y posteriormente se inició pero ese referéndum, me acuerdo que fue validado por la Unión Europea, no fue una cuestión. Es que eso es lo que voy. Ellos están hoy día invocando la vía eslovena y que la vía eslovena posteriormente dio paso a una serie de negociaciones para que finalmente el 94, no sé cuántito, se constituyera Eslovenia y 12 años después entrar a la Unión Europea. Pero, como decía muy bien Iván, el contexto era totalmente distinto. En ese momento había caído recién el muro de Berlín y las por lo tanto, condiciones de poder. Claro, exactamente, a eso me refería, y por lo tanto en la Europa lo que pedía era ojalá que se produjese el retorno de los países que formaban parte de la órbita soviética a sus estados-naciones originales o cerca de los originales. Y aún así, la vía eslovena significó que cuando se declara la independencia por Eslovenia, Yugoslavia ataca militarmente a Eslovenia y mueren alrededor de 200 a 250 personas. Lo mismo pasó cuando declara lo mismo Croacia. La Comunidad Europea, los países más de occidente de Europa aplauden el referéndum y la posición de Croacia, y sin embargo tienen una guerra que mata a una cantidad enorme de gente. Por lo tanto, el ejemplo, la vía eslovena, no es necesariamente algo lleno de rosas en el camino. No, por supuesto. No, y además yo me acuerdo, ayer, para sumar a lo que decía Mirko, ¿no? Ayer, y yo la verdad que uno de los beneficios, uno tiene muchos beneficios en esta linda, hermosa profesión y oficio. Uno de ellos es el segundo año que me invitan, es la invitación al Día Nacional de las Embajadas que tienen buena cultura culinaria. Yo una vez fui, cuando yo todavía no era tan conocido, me invitó Mirko, porque Mirko era más famoso, es más famoso, Mirko me invitó a la embajada italiana, que me acuerdo que me había comido unas 40 pizzas y unos prosciutos. No sabía quién era Jan Weissman, ¿no? Me llevó Mirko como acompañante, y ahí estaba toda la cúpula italiana chilena. Y bueno, ayer el segundo año que nos invitan que es muy bien solemne este almuerzo grande de paella y jamones, y no tremendo, unos vinos de la embajada española, pero obviamente el tema, ahí está el canciller chileno, que dio unas palabras, y el tema era, el único tema era mucho más que fútbol, o sea, el tema que se hablaba era de esto. Y me puse a conversar con una persona, no español, me dice, no, soy catalán, me dice, no, y empieza a contar un poco su historia en Chile y el mundo de los negocios. No, el ejecutivo, uno de los gigantes españoles que tiene negocio acá en Chile, y él decía más o menos lo que decía, mira, a ver,
yo no quiero que nos vayamos a España, pero yo creo que se haga un plebiscito, que nos dejen hacer un plebiscito de verdad y que se hagan reglas claras. Me parece una locura que se hiciera como el Brexit, que será 50+1. No debería ser 2 tercios, que se arregle y que se vote de una vez por todas, por lo menos por los próximos 50 años, se saque. Y eso despeja un rato el asunto, por supuesto, un plebiscito, ¿cómo se llama? Vinculante. Y él decía lo que tú decías, que él dice, mira, si yo tuviera que hacer una antes del plebiscito, yo creo que hubiese sido 65-35 a favor de quedarse, yo creo que ahora será 55-45, o sea, que sumó no para Puigdemont. Ahora, lo que decían varios que yo escuchaba, porque había mucho español, decían que eventualmente va a haber una negociación. La posición de Rajoy también es inviable al mediano plazo, pero decían que Puigdemont tampoco va a hacer... cuando esa negociación no lo va a hacer Rajoy con Puigdemont, esa negociación la va a hacer otra Por gente. Supuesto, sí. Así son los procesos. Para que vea que está famoso, a mí no me invitaron a ese almuerzo y a ti sí ahora. Me invitaron al subdirector del diario, así que al puesto, pero yo feliz. Perdí el almuerzo. Tremendo. Una paella gigante, jamón, no. Esa parte es uno de los beneficios. Bueno, tenemos eso y está la última recta política. Yo imagino que todos hoy día van a salir en todos los candidatos, porque eso es estándar, ¿eh? Sus equipos de asesores se los piden. Salen hoy día con metáfora futbolística, según cómo les vaya, y aplicables a sus rivales. Y va a haber todo tipo de Twitters y Instagrams referentes a lo que pasó ayer con la selección, aplicado a la situación de determinado candidato o candidata o situación, en fin. Ayer hubo varios, pero hoy día yo creo que se va a desatar esa situación. Nos ponemos más creativos 24 horas después que en el momento mismo. El sueño de la marmota de la campaña, no pasa nada en el fondo. Lo único interesante, estaba escuchando hoy día a Gabriel Boric, esta discusión que hay en el Frente Amplio de qué hacer para la segunda vuelta, conversación que en sí debe ser por el amateurismo de ellos, que todavía no lo descubren, es una derrota, es una conversación a la que tienen que resistirse, porque empezar desde ya a instalar la conversación de a quién van a apoyar en segunda vuelta implica asumir que no van a pasar ellos. Y esto a partir, ¿no?, de la caída de la Bea Sánchez en la cadena, que más allá de la caída hay un consolidado de encuestas que creo que hace feedback ahora, ¿no?, que llevan como un resumen de las 4 o 5 promedio las encuestas promedio que están en el mercado. Claro, si uno ve esa tendencia, eso tiene que ver con que esa candidatura ha desaparecido un poco de la agenda, ¿no? Ella no, con mucha fuerza, ella no está, entonces ha sido muy mal conducida como campaña presidencial, casi como anticampaña, están como arreglando un lío interno, no se sabe. Entonces, pero eso es, así como quieren ponerse de acuerdo en todo lo que van a decir, en todo lo que van a hacer, y de eso no se tratan las campañas presidenciales, eso es otra cosa. Pero bueno, lo aprenderán para la siguiente, supongo, están como en el kinder de los procesos de campañas políticas. Y eso es interesante, como fenómeno, porque ella emergió con mucha fuerza de la primaria, tenía todo el envión para disputar el espacio de la izquierda, que creo que es una disputa no menor. Y el hecho que hoy día ya se esté hablando de si el Frente Amplio se va a dividir o no, si se va a publicitar, si se apoya a Guillé o no, y entrar solo en esa conversación ya es una antesala hoy día, por lo menos, de una mala noticia para esa candidatura. Sí, yo también creo que a esta altura en todas las candidaturas empieza a pechar el financiamiento de los últimos 50 días, y te empieza a caer la plata también. Y tenés que viajar, y tenés que moverte, y tenés que hacer un montón de cosas, y tú notáis cuando las candidaturas tienen más recursos que otros, porque de repente algunas desaparecen. Se trata de hacer noticia. Por eso, se trata de hacer noticia. Pero cuesta hacer noticia cuando tú no estás moviendo. Marco es una clase de cómo hacer noticia sin nada. Sí, no sé si es nada. Yo creo que él tiene recursos para financiarse. Bueno, o sea, pero no creo que tenga muchos más que otros. No. Me refiero a eso, es decir, irrumpir en la agenda no requiere recursos. Instalar temas no requiere recursos. Recorrer el país sí, imprimir publicidad sí, pero eso está acotado. Son cosas distintas. La verdadera campaña está, creo yo, por lo menos, creo que debería ser el corazón de la campaña, si asesorara a algún candidato, sería cómo controlar la agenda.
Ya, pero a ver, me parece interesante el punto que colocas tú, Mirko. ¿Cuáles son los temas que Marco Enríquez Ominami ha puesto en el último tiempo? Yo creo que básicamente lo que él ha tratado de hacer, que no lo ha conseguido, pero lo que ha tratado de hacer es de intentar generar una suerte de fantasma amenazante de lo que podríamos denominar el frente por el mal menor. Yo concuerdo con Fernando. Yo creo que ha instalado polémica. Pero no me acuerdo de ningún tema que nosotros estemos discutiendo que haya sido instalado por él, salvo ese. Él está tan abajo que su negocio es visibilizarse. Está bien, pero ese es el frente contra el mal menor. Pero no voy a contar toda la historia, pero también uno corre el riesgo de hacer el ridículo, ¿no? Porque es la conversación en la sala de prensa esa, a ver qué va a salir en media hora para figurar. Ahora, de eso no quita lo que dice Mirko anteriormente, con todo el respeto, no que se puede decir, pero o sea, cuando en la universidad, si es que hay cursos, estos talleres chantas que la universidad pone para profesionales, para que gasten plata en las noches y se los pague la empresa, un taller de campaña comunicacional, de campaña política, yo diría que ejemplos de cómo no hacerlo van a poner a lo que ha hecho la campaña de la Beatriz y también como ejemplo yo creo que Guillén. La verdad que más allá si lo ha hecho bien o mal Piñera como campaña, y nosotros lo vemos algo, o sea, conocen recursos, pero ¿qué tema? O sea, tuvo como un aire inicial y después están siempre respondiendo, están siempre a la defensiva o no diciendo nada, o volviendo a atacar el flanco que ya se ha atacado, nada creativo. La estrategia es demoler al gobierno y mostrarse como el contrapunto del gobierno. Bueno. El gobierno está pésimo, está llevando al país al abismo, salvemos el país. No, está bien, yo estaba hablando de los dos, está bien. No es lo mismo lo que proponga. Y funciona. Sí, y los otros dos le juegan porque ni siquiera le salen a jugar a mitad de cancha. Como que le entregaron 2/3 de cancha y están jugando por eso que celebramos ayer a la presidenta que al fin alguien le sale gente al camino a Piñera. O sea, oye, hay alguien al frente, parecía que estaba solo Piñera. Ayer fue bien trending topic esta pregunta que hace el Diario Financiero, ¿lo viste tú? No. El Diario Financiero hizo una pregunta, dijo, ¿está usted de acuerdo con la presidenta Piñera de que su gobierno... Presidenta Bachelet, de que su gobierno hizo muchas más cosas, realizó muchas más cosas que el gobierno de Piñera? Y el sí fue 68% y el no fue el 32%. Y todo el mundo decía, pero el Diario Financiero hizo una pregunta en una de esas para que se revelara una situación inversa y lo publicó y salió en bastantes partes en Twitter, por cierto, una encuesta. Mira, lo que pasa es que el segundo piso tiene una estrategia de red, entonces salen a confrontar a todos los críticos del gobierno en red. Puede ser. Y por eso, nosotros lo publicamos en una nota, ¿no?, que hizo... justamente quien es hoy día editor de Pulso, el Coque Arellano, ¿no?, que eran los boots de la moneda, ¿no? Hay mucha gente del PC que trabaja en eso, ahí todo el día apostando a construir causas, ¿no?, que tienen esa disciplina de hormiga, si estuvieran defienden al gobierno como si estuvieran defendiendo Stalingrado. Pero el viernes pasado, el viernes pasado creo que fue el viernes pasado que vino Federico y lo mencionó en el programa ustedes acá. Es interesante, porque, a ver, ¿cómo son las métricas para decir cuál fue el mejor o un peor gobierno? La verdad que es difícil, o sea, si uno lo ve desde el punto de vista de política pública, OCDE, Fondo Monetario son disminución de pobreza, generación de riqueza, empleos, cuantos más hospitales, o sea, la métrica es fácil. Pero todos sabemos que la política es más que eso, que el bienestar de una sociedad es más que eso. Eso es un piso, no se puede estar feliz, o sea, si uno tiene un colegio, no tiene un baño, tiene casa, no tiene trabajo, pero hay un montón de otros factores. Pero si uno lo mide así, de una métrica desde el punto de vista de gerencia, efectivamente el gobierno de Piñera tuvo el crecimiento, creó estos trabajos, uno empieza a mirar la letra chica, pero en general sí, los números. Pero cuando la gente, y yo esto lo he hablado con gente que trabajó en el gobierno de Piñera, te dicen, o sea, si tú ves qué hizo. Yo le pregunté al que fue ministro de Hacienda en el programa nuestro en Mostrador, ¿qué es lo que hicieron? Porque Fontaine no pudo hacer nada para mejorar la agenda productiva, este medio oyéndose, ¿no? Pero ¿qué hizo? Y la verdad que terminan con dos cosas: la portabilidad numérica y la empresa en un día. Que se inscribe en un día, pero igual se demora como 7 o 2 semanas, 7 y 2 semanas. Entonces, o sea, concretamente, ¿qué hicieron? ¿No?
Entonces, eso es una medida, no una realización. Por eso te estoy diciendo que depende de cómo uno mide, porque en la política, ¿cómo mides? ¿Qué es la definición de un buen gobierno? Porque, a ver, uno puede tener un gobierno que fue súper... ¿Dónde afuera? El tipo más honesto en los últimos años de Estados Unidos fue el gobierno de Jimmy Carter, un gallo decente, ahora, pero es considerado uno de los peores gobiernos en los últimos 100 años en Estados Unidos. Es el mejor expresidente. Pero el tipo fue completamente honesto, tenía buena intención, instaló el tema de los derechos humanos, pero la economía se fue al carajo, lo hizo pésimo. Y le tomaron los rehenes presos en Teherán. En Irán y toda una cosa. Y eso le generó al punto. Entonces, ¿cómo defines un buen o mal gobierno? Espera que gane Reagan para devolverle los rehenes que fue ya, pero entonces hay un montón de cosas. Entonces, por eso en el mundo que estamos nosotros, que nos pagan o nos gusta también, estamos en la trinchera del día a día. Yo siempre digo, ¿cómo defines uno un buen gobierno? Hay un montón de métricas, pero es una cosa muy subjetiva también. Completamente. Bueno, por ese tipo de comentarios contra el gobierno de Piñera te dicen comunista en los cafés del barrio alto. Claro, yo me dije comunista. Ahora te digo una cosa, una de las mejores medidas para saber si la gente se siente conforme con un gobierno es que se prolongue la coalición de ese gobierno en la siguiente votación, digamos, y que tú tienes la ganas de cambiarlo. Bueno, algo ha pasado en ese gobierno que no logró cuajar a nivel de población, digamos, ya sea porque no fuiste a votar o ya sea porque fuiste a votar y votaste por una coalición distinta a la que habías votado antes. Sí, voy a pasar el aviso hoy día en la semana política, que vamos a ir al aire y grabar en un rato más en la va en vivo, usted va en vivo. Va en vivo, pero después queda grabado para que la vean. Va Augusto Vara, que es autor del libro El gobierno de Piñera. Augusto Vara es un sociólogo muy reputado, que no está en el circuito del Partido del Orden, obviamente, pero fue muy importante en los temas de defensa durante la dictadura militar, de los primeros que entraron a estudiar el tema militar. Los militares en Chile como problema político, ahí desde Flaxo y otras instancias, porque en su libro, un libro de bastante densidad, y analiza con mucho dato, con mucho criterio el gobierno de Piñera, para entrar en serio a hablar de ese tema. Lo que yo quería era preguntar, aprovechar el poco tiempo que nos queda para preguntarle, Iván, un poco el premio Nobel de Economía que se nos había quedado ayer en el... Richard Thaler. Sí. Thaler, bueno, lo hablamos. Thaler es un personaje, primero, que bueno, tú lo mencionaste ayer. Yo tuve la oportunidad de conocerlo un par de veces como presente en presentaciones que hizo, en diálogo en el canal de televisión donde yo trabajaba. Lo entrevistamos un par de veces, está muy simpático, cero ego. Muy agradable. Muy simpático. Y una cosa que ahora es consenso, pero en esa época no lo era, él a sus alumnos, y cuando venía a entrevista, cuando hablaba, tenía como su gran crítica a los economistas que se hablaban entre ellos, y que decía: la economía es una ciencia, efectivamente. Él cree que es una ciencia, pero una ciencia inexacta. Es una ciencia que siempre nos decía, las fórmulas tienen que funcionar en lo que es real, y la gente te tiene que entender, ¿no? Para que seamos efectivos, para que las políticas públicas que se generen a raíz de una decisión económica tengan valoración social. Y él me dio el concepto de, sin demasiado técnico, la economía de mercado, en el capitalismo, no desde la época que lo puso en palabras Adam Smith, se genera que se basa en el aspecto que todos los seres humanos como individuos, una serie de individuos, los 6.000 y tantos millones, que toman decisiones racionales que terminan siendo en conjunto para beneficio de la sociedad, el conjunto donde se vive, ¿no? Contexto, esa teoría tiene que ver con el auge del racionalismo, además, en el momento en que hace pensamiento la económico, la ilustración, el positivismo. Bueno, obviamente que la historia ha mostrado que no, pero este fue, por la razón que le dan el premio Nobel, que él fue el primero que empezó, usando las mismas armas de la ciencia, a mostrar de que estaba errado, y todas las teorías económicas están basadas en que todas las decisiones del ser humano son racionales. No, que el ser humano tiene un componente que es irracional. Y que a veces es mucho más importante a la hora de tomar decisiones que el racional. Pero hay otra parte de lo racional y egoísta. Claro, bueno, ahí está el factor revolucionario. Pero ahí estás hablando tú de la ortodoxia del capitalismo. Del capitalismo de Adam Smith. La teoría económica de los Chicago posteriores y todo lo demás, que somos individuos racionales y que actuamos en nuestro propio interés.
Y por eso es que, es la mirada miserable del ser humano, claro. Sí. Y Thaler se mete en esta nueva disciplina que es la economía de la conducta o el behavioral economics. Del comportamiento. Y empieza a evaluar, analizar, a hacer experimentos económicos y sociales, a revisar situaciones donde se da cuenta de que gran parte de las decisiones que uno toma no obedecen a pensamiento racional, a pensamiento de evaluación, pros y contras y lo que más me conviene en este momento, sino que más bien a situaciones irracionales. Tiene 2 libros que a mí me parecen extraordinarios de recomendar. Uno que lo hace con otro gallo que yo lo encuentro extraordinario, que lo conocí en Estados Unidos, que se llama Cass Sunstein y que se llama Nudge, que está traducido en castellano y está el libro disponible que se llama Un pequeño empujón. Y que básicamente ese libro es muy entretenido porque da de todas las formas en que tú puedes persuadir o influir, no de acuerdo a mensajes racionales, sino que de acuerdo a señales que a la persona le hagan sentir que hay ventajas en una u otra opción y que no son cosas que tengan que ver en absoluto con la lógica racional de una especie como de relato de beneficios y ventajas. Y el otro, que yo lo encuentro para mí uno de los mejores libros de Richard Thaler, se llama La maldición del ganador, The Winner's Curse, que también está en castellano, La maldición del ganador, y que es, una vez más, una mirada a cómo se producen paradojas en el mundo económico, porque no calza el modelo racional mecánico de estímulo-respuesta, incentivo-sanción. Con lo que para aterrizarlo en concreto, el domingo venían en la tercera entrevistados buena parte del empresariado en Chile, y la mayoría decían, tenemos para la inversión, pues vamos a invertir el próximo año. O sea, la variable política, la ahí está, pero completamente que es subjetiva, ¿no? Porque te dicen, no, pero si no hay condiciones. Eso es una construcción, es que no haya condiciones tiene que ver con percepciones. ¿Ah? Y por eso que es tan relevante la lucha a nivel de los discursos. Pero yo tengo acá uno de sus estudios, ayer lo traje, lo mandé, uno de sus estudios más importantes, más lo cita como una de las cosas que cita el comité del premio Nobel, que se llama La incoherencia de la mente humana. Y esto es un estudio, un estudio que muestra cómo el egoísmo le gana a la racionalidad. No era como como contrapunto a que todos los individuos tomamos decisiones racionales y que el egoísmo te hace hacer cosas irracionales. Entonces hizo una encuesta, le pregunta a todos los entrevistados cuánto pagarían para curar de una enfermedad mortal si tienen una probabilidad de haberla contraído del 0.01%, o sea, bajísima. O sea, cuánto pagarían para que se encontraran una cura para una enfermedad mortal. En la otra se le pide a los encuestados que cifren cuánto cobrarían, o sea, cuánto cobrarían ellos por exponerse trabajando a una enfermedad mortal con las mismas probabilidades estimadas de contraerla, o sea, el 0.01%. O sea, cuánto pagarían para encontrar una solución, una cura, y cuánto cobrarían para ellos exponer. Estadísticamente es lo mismo. En ambas cuestiones las probabilidades de sufrir la enfermedad son exactamente idénticas. Sin embargo, por una mayoría abrumadora, los encuestados preferían cobrar mucho más por el trabajo que le ofrecían antes que pagar por la cura. Entonces, esta es una de las incongruencias que persiguen el trabajo de este premio Nobel. Y él toda su vida la dedicaba a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no. Mira, de un tiempo a esta parte han habido varios ganadores de economía que se han dedicado a la economía del comportamiento, y desde ese punto de vista, si bien Daniel Kahneman no ganaron el Nobel estrictamente por la economía del comportamiento, derivó después a la economía del comportamiento y tiene ese libro excepcional, Pensar rápido, pensar lento, que es el último que sacó, extraordinario. Y hay un montón de otros tipos que están en esa lógica. Cass Sunstein, que es otro que lo va a ganar, creo yo, en algún momento dado, Richard Thaler, y mirando a la persona humana con mucha más dimensión que esta cosa bastarda de decir, mira, el ser humano es básicamente una persona que se estimula por algo, se estimula por lo que le conviene y no hace lo que le castigan.
y por lo tanto se va entre el incentivo y el castigo. Entre el incentivo son unos porritos de Pavlov un poquitito más sofisticados. Mira, Thaler dice, eso no tiene nada que ver con eso. Hay un ejemplo claro, por la gente que nos está escuchando, que a lo mejor creen que es un poco esotérico, pero hay una consecuencia real de cómo viven la vida. Hay un tipo que es ingeniero, ¿no? Que se llama Paco Underhill. Es un español americano, que es el gurú del retail en el mundo, y lleva por lo menos 20 años con eso, o 25 años. Y él escribió un estudio en su momento que se llama ¿Por qué compramos como compramos? Y él hace todos sus estudios. Él era ingeniero de la ciudad de Nueva York, que estaba encargado de los semáforos antes de independizarse. Y él estudió cómo se comporta el ser humano, usando muchas de estas teorías de Thaler y del economista que mencionó del comportamiento del ser humano en una zona urbana. Y él le dice a sus clientes, vino a Chile, hace 3-4 años vino a Chile, él dice, no me pregunten el por qué, yo te estoy diciendo lo que es. El ser humano en un ambiente urbano camina a 4 millas por hora. Esa es la velocidad promedio del ciudadano en un ambiente urbano. Y tampoco me preguntes por qué cuando caminan enfrente de una sucursal de banco, aceleran. Lo tienen, todas sus cosas por cámara. Entonces le dice, nunca pongo una tienda al lado de un banco, porque se van a pasar. Él fue el primero que se dio cuenta que, por ejemplo, si tú estás caminando en un mall o en una calle, en una avenida, y estás buscando marca X porque quieres comprarte pantalones de esa marca, tú estás caminando por la vereda derecha y ves al frente, ahí está mi marca, no vas a cruzar, haces un pensamiento, lo agarro a la vuelta. Pero si tú tienes ganas de comer McDonald's y estás caminando y ves el McDonald's a la izquierda, tú cruzas la calle. Y él te dice, no me preguntes por qué, así nos comportamos. Y la razón que en todos los shopping, esto que se llama el food court, que están todas las cosas de comida en un lugar, es por él. Dijo, pónganlo todo ahí, para que se concentre y vayan todos a comer allá. Después dice, cuando parte de ese estudio, ¿no? Claro. Después decía, 10 veces cruzó a McDonald's. Entonces decía, cuando la gente entra a una tienda, también no pregunta, y lo tiene estadísticamente con cámara, el 80 y tanto %, mira a la izquierda y camina hacia la derecha. Y tiene toda es la teoría del comportamiento humano en zona urbana. Me acuerdo una de las cosas que fue más controversial, y después se hicieron varios estudios para probar si efectivamente era así, y todos daban la misma estadística. Mujeres, cuando se iban a comprar este año 95, 96 creo, la mujer cuando iba a una tienda y iba a comprar en esa época una prenda que costara más de $100, antes de ir a probársela al vestuario, se la ponía frente a un espejo. Agarraba del rango, agarraba una falda, una camisa. Si mientras estaba en ese proceso alguien le decía permiso o la tocaba un poco, más del 80% ponían la prenda de vuelta en el lugar, y no se la iban a probar. Entonces él dice, denle mucho espacio. Donde hay cosas caras, espacio, pero la mujer necesita. Además, él creó una cosa que hoy día es estándar en todas partes, que es la forma, una de las tesis de El Pequeño Empujón, esto de Natch, es, por ejemplo, la tesis de que las personas adquieren aquella cosa dentro de cuando tienen que comprar algo, adquieren la cosa que tienen más asequible, más fácil que otra, aunque sea peor. La cola del supermercado, claro. El chico, entonces, por ejemplo, la forma en que tú pusiste algo que quieres vender a la altura de la vista de los, ¿te acordáis? De la bandeja del supermercado, que era clásico Natch. Decía, hizo un experimento y puso un determinado producto a la altura de la vista tuya, y no abajo ni muy arriba, sino que a la altura de la vista, porque eso es lo que más queríais vender, porque tenía la más. Eso se empezaba a llevar mucho más rápidamente porque era más fácil tomarlo. Claro, lo barato. Y no es. Por eso hay que mirar a la mujer a los ojos, ¿no? Yo pensé que iba a decir que también lo hicieron. Y van en la excepción porque mira abajo. Yo creí que iba a decir la otra, que cuando una persona se ponía una niña se ponía una prenda y pasaba a alguien y le decía, oye, está muy bonita esa prenda, las posibilidades de que se comprara la cosa era mucho más alta que si alguien pasaba al lado y le decía permiso. Y déjame contar la última, porque a raíz de las teorías de estos dos economistas, el gobierno británico fue el primero que creó una unidad, porque y por ejemplo se descubrió ¿una unidad de qué? Para usar todo esto para mejorar la eficiencia de cómo funciona el gobierno. Y por ejemplo, los dos que te lo enseñan en la escuela de economía, para cobrar las multas
te ponían en la carta, porque te llegaba por carta o por mail, te decía, te cambiaban 2 o 3 palabras, y la colección de multas, las multas que sacan fotos en la autopista, aumentó tipo, no sé, lo tengo en alguna, pero una cosa abrumadora. Por cambio, y hay una oficina en el gobierno británico, y creo que algunos están en Estados Unidos, que se dedican a usar todas estas teorías para mejorar la eficiencia y la relación de el gobierno, la administración o la municipalidad con los ciudadanos. ¿No has visto tú una cosa, termino con esto? Hay una publicidad muy bonita que fue basada en el pequeño empujoncito, que tiene que ver con transformar determinadas actividades cotidianas en algo entretenido, que es un empujoncito para usarlas. Por ejemplo, hay y lo puedes poner tú en YouTube, puedes poner escalera en Suecia, que es para incentivar a la gente a que no use la escalera mecánica, sino que use... ese video es tremendo. Excepcional. No use la escalera mecánica, sino que use la escalera que te significa que tú hagas ejercicio. Sí. Para que tú quieras hacer ejercicio, la escalera la transformaron en un teclado de piano entero para abajo. Y cada vez que tú pisas un escalón suena. Tal cual como un piano. Como la película Pig. Claro, exactamente. Y tenéis negras y blancas las teclas, y tú vas bajando, y la gente empezó a usar... ¿No te explota ninguna como en el Correcamino? Nada, ninguna. Y la gente empezó a fascinarse con esto, porque era extraordinario. Claro, era lúdico, era simpático, era agradable, y dejó de usar la escalera mecánica y empezó a usar en 80-85% la escalera normal, común y corriente, hecha piano, y saltaban y miraban y veían con su familia y todos los estímulos. Esos son los empujoncitos a los que se refería Richard Thaler para cambiar un poco la conducta. Nuestro nuevo Premio Nobel de Economía. Ahí está. Bueno, ya pues, nos tenemos que ir. Empezamos con fútbol, terminamos con teoría económica, comportamiento. Pero oye, para que tú veas que aquí todo en esta cazuela todo cae. Gracias, Mirko. Gracias. Para ella hablamos. Hasta mañana. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. Historias interesantes,